Buenos días, jóvenes, buenas tardes, buenas noches. Les habla el docente de legislación laboral, Héctor Obando. Espero que les haya ido muy bien en el segundo consolidado. Y desde la semana pasada les dije que empezábamos el tercer consolidado. Dios quiera que nos vaya bien para cerrar esto debido a esta situación tan compleja en que nos encontramos todos. ¿Correcto? Eh, Estábamos viendo las prestaciones sociales, habíamos visto lo que era las vacaciones, la prima de servicios, la cesantía y los intereses a la cesantía. Allí les dejo el taller número 1 del tercer consolidado. Taller número 1 del tercer consolidado, 10 preguntas que hacen parte de la parte final del programa. ¿Ya? Ya vimos lo que eran los contratos, que eran los principios del contrato de trabajo. Ya vimos lo que era el contrato de trabajo. Los contratos de trabajo según su forma, verbales o escritos, según su duración, a término fijo, a término indefinido, contratos inferiores a un año, ¿sí? Ya vimos lo que era el periodo de prueba, que es la etapa de conocimiento de las partes, y explicábamos hasta dónde llega el periodo de prueba. Ya vimos lo que era, y les dije que aquí retrocedía un poco, les había manifestado, y habíamos visto lo que era la terminación del contrato de trabajo, causas de la terminación. ¿Qué pasa cuando el empleador termina el contrato de trabajo sin justa causa? Vimos las indemnizaciones, teniendo en cuenta el tipo de contrato de trabajo, contrato a término fijo o a término indefinido, y vimos que las indemnizaciones no eran las mismas teniendo en cuenta el tipo de contrato de trabajo. Vimos, y ahí nos detuvimos en estos dos casos, el periodo de prueba, la protección a la maternidad o la garantía o el fuero a la protección a la maternidad. ¿Qué pasa cuando la mujer, si no notifica al empleador que está en estado de embarazo, se la puede despedir o no? Y habíamos dicho que sí, porque lo que la acredita en su estado de embarazo no es el abdomen protuberante, sino que les había dicho el certificado médico emanada de la EPS donde está afiliada la trabajadora. ¿Ya? Ese certificado, por medio de ese comunicado, se lo comunica al empleador su estado de embarazo y queda protegida o aforada porque queda protegida y aforada por lo cual no se la podía despedir, y si se la despedía había que pedirle permiso antes de despedirla al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, manifestando las causales, aunque haya justa causa. No se la puede despedir si no se hace ese procedimiento, y se lo expliqué cómo era. Posterior a eso pasamos a ver posterior a eso pasamos a ver lo que era las jornadas de trabajo diurnas, nocturnas, ¿sí? Cuando la jornada diurna de 6 a.m. a 9 p.m., la jornada nocturna de 9 p.m. a 6 a.m. del día siguiente. Luego fuimos combinando esta parte con lo que era el salario y la jornada, y cuando se sobrepasaba de las 8 horas como la jornada máxima, vimos las horas extras diurnas, las horas extras nocturnas, las horas extras diurnas con el 25% del recargo, vimos las horas extras nocturnas, vimos el recargo nocturno, ¿ya? Posteriormente a vimos los salarios, ¿sí? Que era el salario integral, que componía el salario integral, ¿ya? ¿Cuál era el límite mínimo de los salarios integrales para que fueran salarios integrales? Posteriormente vimos que era el salario mínimo, vimos el auxilio de transporte,
Vimos cuándo el salario mínimo no se puede embargar o cuándo se puede embargar. Se puede embargar el salario mínimo por deudas a cooperativas, a fondos de empleados, a cuotas sindicales o por cuotas alimenticias o por deuda a vivienda. Posteriormente vimos cuándo se puede embargar el salario en deudas civiles y hasta qué monto, la quinta parte de lo que excede el salario mínimo legal. Esa notificación de embargo llega a la tesorería de la empresa y ahí hacen las deducciones del salario. Posteriormente, al analizar todo lo que era salario, vimos que los trabajadores tienen derechos a unos uniformes de labor y los uniformes cambian de acuerdo a las actividades laborales que ellos realicen. Un oficinista, de acuerdo, tiene una ropa apropiada para atender el público como oficinista. Es una ropa muy diferente al señor que trabaja en la bodega o que trabaja en el taller o al cortero de caña o el que trabaja en la parte agrícola. Posteriormente a esa parte, y ya nos quedó bien claro, vimos lo que era las prestaciones sociales. Les había manifestado que las vacaciones, aunque estén dentro de las prestaciones sociales, no son una prestación social. Vimos los ejemplos de las prestaciones sociales y su liquidación, cuando se tiene derecho a ellos, dependiendo del tipo de contrato, y en eso he sido claro, porque hay compañeros estudiantes que siguen cometiendo los mismos errores en las liquidaciones, porque no leen, no se aprenden, no analizan la teoría, y hay que analizarla porque de acuerdo a la teoría, al análisis que tengamos de esta, los ejercicios, ya sea en la empresa cuando estemos liquidando nómina o en el ejercicio que estamos haciendo como estudiantes, van a variar, ¿sí? Van a variar, posiblemente las fórmulas no varían, pero cuando tenemos derecho a una prestación o no, ¿ya? Entonces comenzamos a ver las vacaciones, les decía, para seguir recogiendo el tema, les decía que las vacaciones no es una prestación social, quienes tienen derecho a ella, les decía que las vacaciones equivale a 15 días hábiles, es decir, no se cuentan los domingos ni los días festivos, ¿ya? Y quienes tienen derecho a las vacaciones, ¿ya? Quienes tienen derecho a las vacaciones cada 6 meses, y le hablaba de las personas que trabajan en rayos X, en zonas insalubres o en actividades insalubres, cuando se pagan las vacaciones proporcionales, ¿sí? Y quien tiene derecho a ella, vuelvo y repito, teniendo en cuenta el tipo de contrato de trabajo, si es a término fijo, a término indefinido, en contratos de trabajo inferior a un año, ya todo eso quedó analizado. Posteriormente vimos lo que era la prima de servicios, que no se le denominaba solamente prima, porque prima podía ser otras cosas diferentes, ¿sí? Entonces hay que denominarle, como lo indica la parte jurídica, hay que denominarle prima de servicios. Y vimos que la prima de servicios equivale a un mes de salario. En el primer semestre, que va de 1 de enero al 30 de junio, se pagan 15 días. Y luego del 1 de julio al 31 de diciembre se pagan los otros 20 días, ¿correcto? La prima se tendrá que pagar, ¿sí? En el mes de junio o en el mes de julio, o dependiendo del tipo de contrato, cuando dentro del semestre se ha trabajado 90 días, o si los contratos son inferiores a un año, se pagan primas proporcionales, igual para las vacaciones. Después de ver lo de las primas de servicios, nos pusimos a ver lo que eran las cesantías, y las cesantías también equivalen a un mes de salario, ¿ya? Y las cesantías se pagan al terminar el contrato de trabajo, no importa el tiempo que lleve laborando, no importa el tiempo que lleve laborando, equivale a un mes de salario si ha laborado todo el año, o proporcionalmente, o también de acuerdo al tipo de contrato de trabajo, que regularmente se paga en el mes de enero, ¿ya? En el mes de febrero, perdón, y van a depositarse a un fondo de cesantías, ¿ya? Que ustedes lo escogieron, no lo puede escoger el empleador, es ustedes que voluntariamente escogieron el fondo de cesantías, y las cesantías van a un fondo donde ustedes pueden retirar ese dinero, pero tienen que manifestar el por qué.
para mejorar la vivienda, para comprar vivienda, para pagar estudios para ustedes o sus esposas o esposos o hijos, todo el trámite que hay que hacer para solicitarla. Posteriormente, al hablar de las cesantías, terminamos con los intereses a las cesantías, que equivalen al 1% mensual, el 12% anual, que esas cesantías sí se le pagan directamente al trabajador, ¿ya? Y se le pagan en el mes de enero. Hasta allí habíamos quedado los temas y esta parte hace parte del derecho laboral individual, que se conoce como el derecho laboral individual, que son los derechos mínimos a los que tiene el trabajador que es vinculado en una empresa mediante contrato de trabajo. Vuelvo y repito, lo que vimos se refiere a los derechos mínimos que tiene derecho el trabajador que es vinculado mediante un contrato de trabajo. Correcto. Quienes tienen contrato de trabajo, mínimamente se le tienen que pagar de estos derechos, ¿sí? Mínimos. Si se les pagan por debajo de esos derechos mínimos, se están violando las normas laborales, entonces pueden irse a quejar ante el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Es donde se llama la vía de arreglo a directo, o sea, la vía amigable. Si no llegan a ningún acuerdo porque se les quiere desconocer esos derechos, hay que coger y demandar ante los jueces laborales del circuito en la ciudad o en el lugar donde se está presentando la actividad laboral, donde están ejerciendo la actividad laboral, el domicilio de la empresa a las cuales usted le está trabajando o a la persona natural que tiene un domicilio también a donde ustedes están laborando. Allí presentan esa demanda ante un juez laboral del circuito, ¿correcto? Si no llegó a un arreglo amigable ante el Ministerio de Trabajo. Es decir, que no se le pueden desconocer esos derechos mínimos ni la seguridad social. Ahí mismo directamente, cuando ustedes se los vincula directamente a la empresa a través de un contrato de trabajo, desde ese mismo día en que empiezan a trabajar, tienen que estar vinculados también a la seguridad social. ¿Ya? A la seguridad social, porque hay veces sucede que el trabajador, ya les he repetido, está en periodo de prueba y le dicen, no les hemos hecho contrato porque está en periodo de prueba. Eso es una mentira y no los hemos vinculado a la seguridad social porque están en el periodo de prueba. No, hace parte del contrato de trabajo el periodo de prueba. Desde allí comienza a nacer el contrato de trabajo y la relación empleador y trabajador. Entonces, como les digo, esos son los derechos mínimos. Quienes les paguen por debajo de esos derechos mínimos o no los vinculen a la seguridad social, ¿sí? Y quienes están vinculados laboralmente, no a través de un contrato de prestación de servicios, laboralmente, mínimamente les tienen que reconocer los derechos. Entonces, en el Código Sustantivo de Trabajo están los derechos mínimos, no se los puede violar. A usted no le pueden pagar una prima por debajo a la que está establecida en el Código Sustantivo de Trabajo. No le pueden pagar una cesantía por debajo de la que está establecida en el contrato de trabajo. No le pueden pagar unas vacaciones por debajo de la que está establecida en el contrato de trabajo. El auxilio de transporte, el que está establecido por el gobierno como mínimo. Las horas extras mínimas, en los porcentajes de aumento del 25 diurno y el 25 diurno y el 75% nocturno, no se les pueden pagar por debajo de esos derechos mínimos, y tampoco el recargo nocturno, que equivale al 35%. Y todo esto tiene que ir a un documento que se llama la nómina, ¿correcto? Que hace parte de la contabilidad de la empresa. Ya proseguimos. Un momento y ya proseguimos.